Ya de acuerdo a esa definición, entonces, ¿qué es lo que nos dice el señor Arquímedes? Es sencillo, que si yo tengo un recipiente que contiene un líquido, yo tengo aquí mi recipiente que contiene un líquido, digamos el líquido llega hasta esta altura, ¿cierto? Entonces, cuando yo sumerjo un objeto, al entrar ese objeto dentro del líquido, pues va a desplazar al líquido que se encontraba en ese punto, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos el líquido desplazado. La cantidad de líquido que se movió para que pudiera entrar el objeto. Lógicamente, pues, digamos que si yo tengo ese recipiente ahí, lo que va a pasar es que la altura del líquido, pues, aumenta, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Pero bueno, realmente lo que nos interesa es entender que el líquido que se desplazó tiene un peso y el peso de ese líquido es igual a la fuerza que se realiza hacia arriba. ¿Ok? Entonces, aquí estaríamos hablando del desplazamiento del líquido y esta es la fuerza que se produce. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición, él me dice que la fuerza es igual al peso del líquido. Peso del líquido desplazado. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que la fuerza, pues si es igual a un peso, pues tendría que calcularse como masa por gravedad, ¿cierto? Pero es el peso del líquido. Por lo tanto, cuando queramos hallar la masa, pues es la masa del líquido, ¿ok? O sea que, ¿ve? Aquí me estaría hablando de la masa del líquido desplazado, no del objeto, sino del líquido, multiplicado por la gravedad. De acuerdo a la definición de densidad, sabemos que la masa se puede calcular como volumen por densidad, ¿cierto? A ver, por acá la escribimos. Masa es igual al volumen multiplicado por la densidad. ¿Listo? Entonces, volumen, ya vamos allá a ver para quién. Pues lógicamente estaríamos hablando de la densidad del líquido, ¿cierto? Multiplicado por la gravedad. Pero ahora, ¿qué volumen de líquido se está desplazando? Pues es el volumen del objeto, porque ese es, el objeto es el que está desplazando líquido. Entonces, este volumen de volumen que tenemos aquí es el volumen del objeto sumergido. Y aquí tendríamos entonces la fuerza. Ahora, cuando basta con que una parte de ese objeto esté en contacto con el líquido, es decir, que yo no necesito que esté todo el objeto sumergido para que, eh, para que ya empiece a surgir fuerza. Quiero decir que si este es el nivel del líquido, basta con que haya una parte de ese objeto dentro del líquido para que ya exista una fuerza dirigida, es decir, la fuerza, la famosa fuerza dirigida hacia arriba. ¿Ok? Eso significa que no es, cuando estamos hablando aquí del volumen del objeto, no necesariamente es todo el volumen del objeto, porque aquí vamos a tener una sección que no está por dentro, ¿cierto? Esta sección de acá no está por dentro del líquido, por lo tanto, no está desplazando líquido. La única que desplaza líquido es la que queda por dentro de él. Entonces, podríamos decir en general que esa fuerza va a ser igual al volumen del objeto, pero que está sumergido. Ahora sí, multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. ¿Listo? A esa fuerza de la que nos habla el señor Arquímedes, entonces la conocemos como empuje. ¿Listo? Esa fuerza la conocemos como empuje.
Pero vuelvo y repito, es una fuerza y como fuerza, ¿en qué se tiene que medir? En newtons, ¿no? Entonces, esa fuerza se medirá en newtons, así de simple. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿puede repetir la fórmula al final? Claro. El empuje entonces va a ser igual a el volumen del objeto sumergido, ya sabemos, es lo que quede sumergido, multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. Tienen que tener muy claro eso, de que esto es volumen del objeto sumergido. Volumen del objeto sumergido. Gracias a esa fuerza de empuje, entonces es que funcionan los barcos. Los barcos, sabemos que, pues, imagínense los grandes barcos, pueden ser barcos de carga o los famosos transatlánticos de turismo y todo eso. Esos barcos están construidos de acero, ¿cierto? Si están construidos de ese material, para todo el mundo es claro que el acero es más pesado que el agua. O sea que si fuera más pesado, el barco debería sumergirse, ¿cierto? Debería irse hacia el fondo. Sin embargo, no sabemos que no se van al fondo, que quedan flotando y la razón es muy simple. Están construidos con una forma tal que logran desplazar una gran cantidad de agua. Es decir, este volumen sumergido empieza a ser bastante grande. Cuando ese volumen sumergido es muy grande, pues la fuerza de empuje también es muy grande y con eso se logra hacer flotar el barco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces ustedes verán, si nosotros miramos la proa del barco, ¿saben lo que es la proa? Proa es el frente, Es como el extremo, ¿no? pero el frente, si nosotros miramos el frente de un barco, a eso es lo que se le llama la proa. Entonces, si yo miro el barco de frente, este es el nivel del mar, pues, y vamos a ver que esos están construidos de esta forma, ¿ok? Esas formas lo que hacen efectivamente es que la, la, el volumen de líquido que se empieza a desplazar sea muy grande. Si por el contrario esta proa fuera mucho más delgada, entonces lo que va a ocurrir es que es menor la cantidad de líquido desplazado y lógicamente el empuje disminuiría. Si ustedes ven por el contrario, las pequeñas embarcaciones pueden ser hasta de madera y debido a que no tienen que arrastrar gran peso, entonces ustedes ven las embarcaciones de los indígenas y ven que los barcos son relativamente delgados. ¿Por qué? Pues porque no se necesita esa gran superficie para desplazar. ¿Sí está claro? Entonces, veamos un primer problema. Dice calcular el volumen. Y aquí, por ejemplo, calcular el volumen. Ah, bueno, antes de esto, pues tenemos que entender que cuando un objeto está sumergido, cuando un objeto está sumergido dentro del líquido, aquí está el líquido, digamos que aquí está el objeto, ¿sí? Entonces, ese objeto va a experimentar varias fuerzas. Una, su propio peso, o por lo menos dos fuerzas. Una que sería su propio peso y otra que va a ser el empuje que está realizando el líquido.
De todas formas, sabemos que hay objetos que se van a sumergir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que va a haber una relación entre ese empuje y ese peso. Y la situación es la siguiente. Si el peso es mayor que el empuje, pues sencillamente la fuerza que va hacia abajo es mayor que la fuerza que va hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con el objeto? Pues se hunde, ¿cierto? Se hunde, se sumerge. Si por el contrario el peso es menor que el empuje, ¿qué va a ocurrir? Pues el cuerpo sube. ¿Y qué pasa si el empuje es igual al peso? Pues el cuerpo se mantiene. Esas son las tres posibles situaciones que se pueden dar. Que el empuje sea mayor que el peso sea menor que el empuje o que sean iguales. ¿Ok? Para que efectivamente el barco pueda mantenerse en la superficie, ¿qué tiene que ocurrir de estas tres condiciones? La última. La última, claro, porque en ese caso el barco ni va a subir ni va a bajar, se va a mantener en el nivel. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos establecer eh, el volumen, que es el ejercicio que quería plantear. Entonces, calcular el volumen del barco de, pongámosle a eso, 400 kilogramos que queda sumergido en el mar. Ya sabemos que la condición es que va a quedar flotando, ¿no? No que se va a hundir. Entonces, para eso lo que yo tengo que proponer es efectivamente que el peso va a ser igual al empuje. Como ya conocemos cómo se calcula el peso de un objeto, entonces sabemos que lo vamos a calcular como masa por gravedad y eso tiene que ser igual al empuje y ya vimos que el empuje va a ser igual al volumen del objeto sumergido, que esa es la pregunta, multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. Ya habíamos visto también en una clase anterior que la densidad del agua salada era de 1,03 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua salada, ¿cierto? Para que la tengamos en cuenta. Aquí, pues, podemos ir simplificando. Yo tengo aquí una gravedad que se puede cancelar con esta gravedad, dado que pasaría a dividir, perdón. Así que basta con reemplazar ya valores aquí. La masa me dice aquí que es de 4000. No sé si yo dije 400, pero escribí 4000. Bueno. Y la densidad pasaría a dividir. Ya sé que esa densidad la tengo que pasar a kilogramos por metro cúbico, lo que me daría 1030. 1030, ya sabemos que estas unidades serán kilogramos por metro cúbico y esto me va a dar el volumen del objeto sumergido. Y sencillamente hacemos esa división. 4000 dividido entre 1030. Y eso daría 3,88. 3,88 metros cúbicos, que son las unidades que me quedan ahí, dado que estos kilogramos se cancelarían con estos kilogramos. Y ya con eso tenemos el volumen del objeto sumergido. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No hay? No.
Sobre estos ejercicios, sí vamos a encontrar o se van a encontrar ustedes con algunos problemas que sí van a requerir un poco más de trabajo y de pronto hasta recordar algunas cosas eh, que ustedes manejaron desde el año pasado, ¿sí? Entonces vamos a ver otro problema. Vuelvo y repito, aquí vamos a recurrir a ciertas herramientas que ustedes ya conocen de cinemática para poder calcular el tiempo que va a tardar o en descender completamente un objeto o subir. Por el contrario, ustedes han visto, ¿no?, cuando se hacen rescates submarinos, entonces para subir los objetos se enganchan a globos y a través del globo que está inflado se logra subir. Aquí, ¿qué es lo que se está aprovechando? El empuje, no es otra cosa. Entonces lo que se hace es colocar, inflar un globo, aunque ustedes no, es difícil que pueda parecer, se infla un globo dentro del agua y lógicamente entonces eso lo que hace es aumentar el volumen. Lógicamente el volumen eh, genera una gran fuerza de ascensión, un gran empuje, y con eso se pueden subir cargas importantes a la superficie. ¿Ok? Entonces vamos a ver un primer problema. Dice, cae o se deja, todavía no vamos a colocarlo así, ejemplo. Se deja un tanque, forma cilíndrica, ¿no? De acero en la superficie de un lago de 20 metros de profundidad. Calcular el tiempo que tarda en llegar al fondo. Asumimos que va a caer a ir al fondo, dado que el acero es más pesado que el líquido. ¿Listo? Vamos a dar algunas aquí dimensiones, como es un tanque, entonces les decía que es de forma cilíndrica. Y vamos a decir que esto mide 80 centímetros de altura, que es 0,8 metros, ¿cierto? Y que mide 30 centímetros de radio, es decir, 0,3 metros de radio. ¿Ok? Esto sería la altura. Entonces, para este caso, igual lo que tengo que ver es que vamos a tener las dos fuerzas, que sería una, el empuje, y dos, el peso. Vamos a calcular cada una de esas dos dimensiones. El empuje, ya vimos que se va a calcular como el volumen del objeto sumergido. Aquí, pues vamos a establecer que el objeto, o mejor, vamos a calcular, porque es que para que podamos hablar del objeto ya sumergido, pues debemos entender que ya el tanque va a quedar por dentro del agua. O sea que el volumen sumergido va a ser el volumen del tanque. ¿Ok? Multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. Entonces, volumen del objeto, eso es un prisma y ya sabemos que se calcula como el área de la base multiplicada por su altura. Entonces, esto sería pi, área de la base es circular, por el radio al cuadrado por su altura. Esto es el volumen.
multiplicado por la densidad del líquido. Aquí me dice que es un lago. En el lago, el agua es dulce, por lo tanto es lo mismo que el agua, la densidad del agua que habíamos visto también anteriormente, que era de 1 gramo por centímetro cúbico. Pero ahorita vamos a escribir sus valores. Y multiplicado por la gravedad. Entonces, el empuje, ¿a qué sería igual? A pi por el radio, que es de 0.3, elevado al cuadrado, y multiplicado por la altura, que es de 0.8. Y todo eso multiplicado por la densidad del líquido, ya dijimos que sería 1, es decir, pasado a kilogramos serían 1000 kilogramos por metro cúbico, y multiplicado por la gravedad, que son 9.8. ¿Quién me regala ese dato? Profe, qué pena. Tuve que reiniciar el computador. Pensé que era que me ibas a dar. Profe, a mí me da 7.840,28, pero ya voy a rectificar. 7000. Bueno, vamos a ver. No, no me da ese valor. Profe, a mí me da 2216,71, redondeando. 2216,71 por redondeo, efectivamente. Y como eso es una fuerza, sabemos que va a dar en newtons. Ahora yo calculo el peso. El peso, estamos hablando del peso del objeto. El peso sabemos que se calcula como masa por gravedad, como es la masa del tanque, pues entonces igual volumen multiplicado por la densidad, pero ahora es la densidad del objeto, ya no es la del líquido, y multiplicado por la gravedad. Igual ya vimos cómo calcular el volumen del objeto, que sería pi multiplicado por 0.3 elevado al cuadrado y multiplicado por 0.8. Pero ahora tenemos que multiplicar es por la densidad del objeto. Y si es acero, entonces pues rápidamente vamos a buscar la densidad del acero. A ver quién la haya rapidito. Densidad del acero. Por aquí ya me está dando. Ya de una vez aquí lo tengo en kilogramos. Me dice que es 7.850 kilogramos por metro cúbico. 7.850 kilogramos por metro cúbico y multiplicado por la gravedad, que sería 9.8. ¿Cuánto nos daría eso? Me da 17.401. A mí también. A mí también, profe. Sí. Sí, profe. 401.15. ¿Listo? Aquí, antes de continuar y en forma semejante a lo que hacíamos el año pasado, en la que nosotros decíamos que cuando un cuerpo caía, pues no teníamos en cuenta, realmente no teníamos en cuenta la forma que tenía el objeto, ¿cierto? O que podía existir una fricción debida al aire, ni nada de eso. Claramente,
cuando un cuerpo se está moviendo en un líquido o en el aire, va a experimentar fricción. O sea que adicionalmente a ese empuje, también hay una fricción que está evitando que el cuerpo como que caiga tan rápidamente. ¿Ok? Esto lo estamos, digamos que estamos despreciando esos resultados. Por eso es que ustedes van a encontrar que el resultado va a ser de pronto bastante corto, pero que si uno lo ve en la realidad no es tan rápido. ¿Sí? Vuelvo y repito porque estamos despreciando algunos factores como la fricción. Listo, ya tenemos entonces el empuje y tenemos el peso. Si nosotros recordamos, cuando vimos dinámica, segunda ley de Newton, me decía que si la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, o mejor, que si se produce una fuerza resultante sobre un objeto diferente de cero, se va a producir una aceleración y que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Se acuerdan de eso? Algo así. Algo así. La segunda ley de Newton, matemáticamente, teóricamente es lo que yo acabo de decir, pero matemáticamente lo que me propone es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa multiplicada por su aceleración. Eso es lo que significa la segunda ley de Newton ya en forma matemática. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas para, hacemos esta sumatoria para, es una sumatoria vectorial, ¿no? Para proponer entonces la segunda ley. Tendríamos que si es vectorial, vamos a tener un empuje que está dirigido hacia arriba y el peso que está dirigido hacia abajo. Y esto va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Si despejamos la aceleración con la que va a descender el objeto, tendríamos que esto va a ser igual al empuje menos el peso dividido entre la masa del objeto, y esto va a ser igual a la aceleración. Ya tenemos el valor del empuje y el valor del peso. Entonces, lo único que me falta es calcular aquí, solamente que esta masa sabemos que es igual a el volumen del objeto multiplicado por su densidad. ¿Sí? Ya saben, masa la podemos calcular como volumen multiplicado por la densidad. Entonces, el volumen, ya habíamos visto varias veces ese volumen, pi por 0.3 elevado al cuadrado por 0.8, 0,8, aquí esto es coma también, y multiplicado por la densidad del objeto. Ya habíamos visto también la densidad del acero, 7.850 por 7.850, y eso nos va a dar la aceleración con la que desciende el objeto. ¿Ok? Entonces, en números, me quedaría 2.216,71 menos 17.401,15, todo sobre pi por 0.3, 0.3 elevado al cuadrado por 0.8 por 7.850. Y esto nos da la aceleración. ¿Me regalan el resultado?
A mí me da que la aceleración es de menos 8.55. La aceleración es de menos 8,55. Y esto serán metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Ya teniendo la aceleración, entonces podemos aplicar cinemática para hallar el tiempo. ¿De dónde puedo sacar eso? Pues de la ecuación de posición. Si ustedes recuerdan, la ecuación de posición me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, para esa situación, pues puedo colocar como que esta es la posición inicial y esta es la posición final. Entonces, si esto mide 20 metros, eso es lo que mide la profundidad del lago, entonces puedo decir que esta posición la vamos a llamar 0 y que esta posición entonces la llamaríamos 20, o sería el valor de 20, pero como está dirigido hacia abajo, entonces serían menos 20. Y entonces proponemos esos valores aquí. Menos 20 sería igual a posición inicial 0 más la velocidad inicial. Aquí no me dice que el tanque se haya dejado caer ni nada, o sea, que se haya lanzado ni nada, sino que sencillamente se dejó, ¿sí? Al dejarlo, pues debemos entender una velocidad inicial 0, que 0 multiplicado por cualquier cosa es 0, más un medio de la aceleración que acabamos de calcular, menos 8.55, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Esto se cancela, y esto que está multiplicando lo paso a dividir. Menos 20 sobre un medio de menos 8,55. Eso me va a dar el tiempo al cuadrado, por lo tanto, sacamos raíz y obtenemos ese tiempo. Cuadrada entonces de ¿ya les dio? Y me da 2,16. Y ese sería el tiempo que tardaría en bajar los 20 metros.